nuestros hermanos que cada noche se nos conectan en esta plataforma para estudiar la palabra de Dios. Hemos avanzado bastante, son muchos los temas que hemos tenido en todo este programa y todavía pues nos queda un poco de información por compartir y estamos muy contentos de hasta dónde nos ha guiado el Señor. Así que es mi deseo que cada uno de ustedes pues haya sido beneficiado pues espiritualmente de la cantidad de textos bíblicos que hemos estado analizando y evaluando a la luz o en el contexto de nuestra salvación. Así que como cada noche quiero también presentarme delante de nuestro Dios para pedir la dirección de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta linda noche. Gracias porque una vez más nos da la oportunidad de abrir tu palabra. En esta hora, oh Señor, te pido en primer lugar por el perdón de mis pecados en el nombre de Jesús y la unción de tu Santo Espíritu en mi vida y en la vida de cada hermano que está aquí presente. Quiero pedirte, oh Dios, de forma especial que tu palabra nos toque en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos con el estudio de la misma. Sabemos que tu palabra vivifica, tal y como ella misma lo dice. Nos da vida, nos da también esperanza. Podemos ahora saber que tú has asumido una total responsabilidad con nuestra salvación eterna y te has involucrado no solo al morir Jesús en la cruz del Calvario, sino también que tú nos das tu Santo Espíritu como un regalo, como un don, para que nos guíe en nuestro diario vivir. Bendice de manera especial cada hermano que está aquí con nosotros, esté con ellos, cada familia aquí representada, y cada hermano que tendrá la oportunidad de escuchar este mensaje a través de las medias. Yo quiero pedir también que tu bendición los alcance. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos avanzando un poco en la reacción del Evangelio frente al problema del pecado y hasta ahora hemos visto dos acciones del Evangelio de contraataque al problema del pecado. O sea, Dios no solo envió a Cristo con el objetivo de que muriera en nuestro lugar y pagara legalmente nuestra condena de muerte. No solo para eso. El sacrificio de Cristo tenía el propósito de librarnos legalmente de la condena de muerte, pero también mucho más. El sacrificio de Cristo, además de declararnos justos, vino también para proveernos la capacidad o la fortaleza de nosotros poder quedar totalmente libres de la acción del pecado en nuestras vidas. Entonces, es por ello que a través del Evangelio nosotros podemos ver que tanto la justificación, que es la acción legal de parte de Dios en favor nuestro para librarnos del problema de la penalidad del pecado, así como la santificación, que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, van juntas de la mano. O sea, el Señor no solo nos justificó, no solo tomó una acción legal de salvarnos, sino que también nos provee toda su autoridad a través de la presencia de su Espíritu Santo para transformar nuestras vidas en la etapa de la santificación. Y hemos visto en el día de ayer que dimos inicio a este tema, donde estamos ya ahora comparando detalles de la justificación y la santificación y profundizando un poquito más en ambas, que el tema de la justificación está claramente definido en la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, Romanos 5:1, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la justificación es por la fe, por creer. Una vez yo he entendido el Evangelio, lo voy a creer. Y es por eso que la iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la buena noticia de salvación con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos,
O sea, las personas tienen que tener acceso a esta información, porque yo no puedo creer o confiar en un Dios que no conozco. O sea, yo tengo una responsabilidad de parte del Señor para compartir el Evangelio. Cuando las personas lo escuchan, entonces dicen, wow, ¿y eso es así? Claro que es así. Entonces la persona dice, yo creo en eso. Entonces somos justificados por la fe. Leímos también esta declaración en el día de ayer. Justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Quiere decir que no podemos autojustificarnos. Este mundo está lleno de personas que se quieren justificar. Cada vez que usted ve a una persona que ha cometido un delito grave, él busca la manera y el pataleo. Usted nunca va a ver a una persona que roba o que está sometido legalmente por una acción de que mató a alguien y demás. Es decir, con poca escasez lo puede encontrar una persona que diga, no, yo soy responsable, yo de verdad lo hice. De hecho, uno de los problemas del pecado es no reconocer la acción. Y esto lo encuentra incluso desde el mismo Adán. Adán, cuando Dios lo llama y le dice, Adán, ¿y dónde estás? Dice, no, yo tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces, ahora Adán no dice, bueno, lo que pasa es que yo comí del árbol que me dijiste que no comiera y perdí tu gloria. Y responsablemente yo comí. No, él no hace eso. Él dice, esa mujer que tú creaste y que me la diste, me ha metido en este lío, me ha metido en este rollo. Fíjense, ya Adán se está justificando. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado nos toma a nosotros para que nos autojustifiquemos. Y muchas personas no quieren aceptar al Señor porque entienden que en realidad no lo necesitan. O sea, yo no tengo que pedir perdón por nada. Yo soy una persona buena y soy una persona correcta. Entonces, obviamente, ¿para qué yo necesito el Evangelio? Entonces, el pecador se autojustifica y la Biblia dice que no puedes justificarte porque tu justicia no sirve para Dios, no sirve. Entonces, nosotros vimos que tanto la justificación como la fe pueden ser falsificadas. O sea, la Biblia me presenta como la justicia que me salva a la justicia de Cristo. Y esto lo vimos ayer en Filipenses 3:9, donde el apóstol Pablo dice que no voy a ser hallado en Cristo teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Cristo. Quiere decir entonces que la justicia que me salva, la justicia que está siendo aplicada a mi vida, es la justicia de Cristo. Entonces la justicia falsa es la propia. Muchas personas, dice aquí el apóstol Pablo, que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se pierden, no están sujetados a la justicia de Dios. También tenemos una fe, la fe de Jesús, la confianza en Jesús, la convicción de que Dios me ha salvado en Cristo. Tiene una contrapartida que es una fe donde yo no tengo una relación con Cristo y pretendo ser una persona de fe que es correcta, cuando en realidad yo no tengo una relación personal con el Señor Jesucristo. No estudio tu palabra, no estoy en oración, no paso tiempo con Él, no testifico a otros. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que tenerlo bien claro. En el día de ayer decíamos que hay 3 características de la fe que salva, la fe verdadera. En primer lugar, un conocimiento de la verdad, como es en Cristo. Yo tengo que conocer la verdad, tengo que escuchar la verdad. Tengo que creer en la verdad como es en Cristo y debo obedecer la verdad como es en Cristo. Estas son las 3 características de la fe que salva. O sea, yo debo conocer, yo puedo conocer y no creer, puedo conocer y creer y no obedecer. Entonces los 3 elementos están unidos cuando hay una fe genuina en la salvación. Entonces vimos también que una vez somos justificados, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, el justo vive
por la fe. Vamos a leer Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo vive por la fe. Quiere decir entonces, ¿qué significa que el justo vive por la fe? Cuando una persona es cristiana, probablemente no tiene el conocimiento pleno de las cosas que a Dios le desagradan. Puede ser, por ejemplo, que usted tenga un empresario que para vender productos o comercializar, él está acostumbrado a sobornar, pero no sabe que el soborno es un pecado. En la Biblia el soborno también se conoce directamente con la palabra soborno. Usted lo encuentra en la Reina Valera, pero también lo encuentra con la palabra cohecho. Cohecho significa que yo estoy involucrando a otra persona en lo que estoy haciendo. Entonces, esta persona que es un cristiano, ya aceptó a Jesucristo como un salvador personal, quiere agradar al Señor, está obviamente en el proceso de crecimiento cristiano, escucha un día su pastor está predicando sobre cómo ser correctos en nuestro ejercicio empresarial o en nuestra vida cristiana y demás, y toca el tema del cohecho y del soborno. Y ahí usted descubre que en realidad usted había estado haciendo sobornos. Entonces ahora usted se da cuenta que, wow, pero yo he estado ofendido al Señor, he estado ofendiendo al Señor durante toda mi carrera, y aquí tenemos un problema, tenemos que hacer un cambio. Pero aquí viene la mecánica de la fe. ¿Qué significa esto? Digamos entonces que ahora el hombre sabe, ahora ya sabe que el soborno está mal, pero justo él está preparando un proyecto donde la empresa va a ganarse $5 millones, ¿verdad? Y ahora al hombre le piden el soborno y él solo necesita ya firmar, aprobar, obviamente, el acuerdo del cohecho, y él va a capitalizar su empresa con este proyecto tan importante. Entonces aquí entra la fe, porque por un lado el Señor está diciendo, mira, los que andan en el Espíritu no sobornan. Entonces, es aquí donde entra la fe. O sea, ¿debo yo firmar el acuerdo y comprometerme a hacer lo incorrecto porque necesito los recursos? ¿O debo sencillamente decirle al Señor, bueno, Señor, aquí tengo un problema, yo no puedo firmar esta orden, no puedo firmar este acuerdo? Y es aquí donde el Señor permite la prueba para medir mi nivel de compromiso en la vida cristiana. Porque ahora yo tengo que confiar en que, dejando a un lado este proyecto tan importante, Dios va a proveer otros proyectos donde yo no tenga que hacer eso. Pero ahora yo necesito pagar cuentas y pagar una serie de compromisos que tengo. Entonces, la fe va a ser entonces la mecánica que va ahora a regir mi vida. Porque Dios me ha dicho, ten fe, haz lo que yo te estoy diciendo. Confía en la dirección de mi espíritu. Usted ahora tiene el compromiso y el Espíritu le está diciendo, Ricardo, olvida el proyecto. Si esta es la condición para firmarlo, no lo firmes. Y por otro lado está el Ricardo carnal que me dice, mira, pero hay que pagar una serie de cuentas. Entonces, el justo vive por la fe. O sea, diariamente nosotros vamos a estar entonces siendo probados en nuestras vidas. Puede ser que sea que yo no me case y quiera vivir en un concubinato, que puede ser que yo sencillamente decida decir una pequeña mentira para conseguir un contrato importante, sea que yo le meta un cuento a un amigo por cualquier cosa que me va a beneficiar. O sea, ahora la vida comienza a moverse en la etapa del cristiano, de la santificación, y el cristiano empieza entonces un proceso de conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer los mandamientos de Dios, y ahora vivir por la fe. Vivir por la fe. Y yo creo, mis queridos, que ese es un reto importante que nosotros tenemos. Por eso decíamos en el día de ayer, vimos la fórmula matemática de la salvación por la fe. Salvación por la fe. Recuerden que decíamos en 2 Timoteo 3:15
La Biblia nos dice cuál es su propósito y es darnos sabiduría en la salvación por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que la salvación por la fe, ya nos vamos dando cuenta que tiene dos elementos importantes. Uno que tiene que ver con la justificación del pecado y otro que tiene que ver con la permanencia en la voluntad de Dios. La permanencia en la dirección del Espíritu de Dios. Entonces vimos un par de declaraciones. Justificación, la justicia de Cristo acreditada al pecador que lo acepta por la fe como Salvador. Y santificación, la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. Y ayer cuando hacíamos la pregunta, ¿qué es más importante, casarse o permanecer casado? En realidad los dos son sumamente importantes. Yo no puedo permanecer casado si no me caso, y si me caso para permanecer casado. No tiene sentido que me case para no permanecer casado, porque me casé para eso. Entonces, obviamente, ambos elementos son importantes. Si yo estoy aceptando a Jesucristo como mi Salvador personal porque quiero tener su carácter, pues obviamente yo estoy firmando mi matrimonio con Cristo para permanecer bajo la dirección de Cristo. Esta justificación es la justicia de Cristo imputada a nosotros como consecuencia natural de aceptar a Cristo o estar unidos a Él por la fe. Y santificación es la justicia de Cristo impartida a través de nuestras vidas, a través de del tiempo en la vida cristiana, impartida a nosotros como un resultado de vivir por la fe. Quiere decir entonces que la santificación va a ser un proceso. Y por eso que ustedes ven que la Biblia habla del fruto del Espíritu. Porque los frutos llevan un desarrollo. Primero tengo el árbol, luego viene el fortalecimiento del árbol, luego vienen las florecitas, luego viene el frutito, luego empieza el frutito a crecer y más tarde la gente dice, wow, qué lindo ese árbol ya cargado de frutos. ¿Ven? Entonces, este es un proceso que va a durar toda la vida del creyente. Entonces, hasta esta etapa nosotros hemos visto que Dios se ha encargado de nuestra salvación en estos dos elementos. A través de la justicia de Cristo, Dios legalmente nos libertó del problema del pecado y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestro favor, Dios ahora contraataca al pecado, a la transgresión, al hecho de yo violentar la ley de Dios. Dios contraataca con la presencia del Espíritu Santo morando en mi vida como una promesa. Entonces nosotros vamos a ver 10 relaciones en este tema y en el que sigue. Van a ser en total 20. Vamos a comparar 10 relaciones donde la Biblia da el sentido en algún verso, en uno u otro verso, de que de manera puntual Dios me acredita un elemento importante de la salvación. Y luego vamos a ver otro versículo que es ese crédito que es puntual, de acuerdo a un versículo, también puede ser progresivo o continuo durante mi vida en la etapa de la santificación. Entonces vamos a ver cómo por justificación la Biblia declara elementos que son así. Dios me ve de esta manera, pero por santificación Dios me recuerda que yo debo permanecer de esa manera. Entonces vamos a ver estos elementos. Ayer arrancamos con uno, lo vamos a repasar rápidamente. Vimos en el día de ayer que por justificación somos muertos al pecado. O sea, ya Dios no ve muertos. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, mi vida es conectada con la muerte de Cristo y Dios me ve ejecutado. Para fines del pecado ya yo morí. ¿Morí en quién? En Cristo. Y la muerte de Cristo se convierte en mi muerte y la vida de Cristo se convierte ahora en mi vida eterna. Quiere decir que instantáneamente yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. La justicia de Cristo es aplicada a mi cuenta de manera efectiva y directa. Pero por el otro lado, la Biblia me dice, sí, ya Dios te ve muerto, entonces tú debes permanecer muerto. O sea, tú ya moriste al pecado, entonces no des lugar al pecado. O sea, el pecado ya no puede reinar en tu vida, no puede reinar en tu cuerpo mortal. Y si no vamos al grafiquito, te lo ven aquí. Porque o el pecado me está gobernando o el Espíritu de Dios me está gobernando. En el momento en que yo morí al pecado, entonces voy a vivir para Dios.
y el Espíritu de Dios va a tomar ahora control de mi vida. Entonces, vamos a ver ahora la segunda característica, o la segunda comparación. Juan 5:24 y 2 Corintios 5:15. Leamos los dos. Vivos ante Dios, justificación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Santificación. Vivimos para Dios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, yo acepté a Jesucristo como mi salvador personal, pasé de muerte a vida. Ya Dios me acredita la vida eterna de Cristo en el momento en que yo creí al Evangelio y lo acepté por la fe. Ahora, en la experiencia de la santificación, yo voy ahora a vivir para aquel que entregó todo por mí. Entonces, por justificación tenemos vida eterna asegurada en Cristo. Por santificación, dedicamos por entero esta vida a aquel que pagó nuestro rescate del pecado y de la muerte. Vamos a ver esta tercera relación. Justificación. Somos legalmente justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Santificación. Vivimos justamente. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Gloria a Dios. O sea, por medio del sacrificio de Cristo, Cristo me declara legalmente justo. Yo he sido justificado gratuitamente por su gracia. O sea, ya Dios dice, ok, yo declaro que Ricardo es justo porque aceptó mi justicia. Eso es lo que Cristo dice. Ahora, la santificación me dice, bueno, si ya ahora pasaste a ser declarado justo, entonces se espera ahora que tú empieces a vivir justamente bajo la dirección del Espíritu de Dios. O sea, por medio del sacrificio, Cristo declara legalmente justos a aquellos que lo aceptan por fe. Por otro lado, el Espíritu Santo nos capacita a vivir de forma justa en cada área de nuestras vidas. Y usted va a empezar a desarrollar también cierto nivel de discernimiento en las problemáticas. Y pueden ser problemáticas a veces tan sencillas. A veces, por ejemplo, mi hijo Eduardo y mi hija Helen pueden entrar en controversias, una discusión, ¿verdad? Y entonces yo tengo que entrar a la discusión. Entonces yo debo tomar decisiones justas. O sea, no puedo irme ni a favor ni a favor del otro porque los amo los dos. Ahora yo tengo que escuchar la problemática, decir un momento, Eduardo, que tu hermana tiene razón en este punto. Ahora, Helen, tu hermano tiene razón en este punto. Ustedes están discutiendo dos cosas distintas y la manera de ver esto es así. En cada área de tu vida, tú vas a empezar ahora a desarrollar un balance. Ahora las cosas tú las vas a aplicar de manera justa. Es la justicia de Cristo operando en tu vida de forma constante. Veamos estas dos relaciones. Justificación. Adoptados como hijos de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Santificación. Actuamos como hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Excelente. Esto está bien claro. O sea, inmediatamente yo acepto a Cristo como mi salvador personal, Dios me adopta como hijo. Rápido. Yo dice, ok, ahora Ricardo ha sido adoptado como hijo mío. Y cuando Dios dice que usted es hijo de él, en realidad lo que está diciendo es que su relación ahora con Dios es similar a la relación de Cristo con Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, por eso Cristo no se siente mal de llamarnos hermanos, dice la Biblia. O sea, él se siente contento de podernos llamar hermanos. O sea, su sacrificio nos convierte a todo lo que lo aceptamos por la fe en hermanos de él. En otras palabras, herederos con Cristo, dice la Biblia, o herederos con Cristo. O sea, entramos ahora a un nivel de
ser hijos de Dios. Ahora, por santificación, la Biblia dice, ya ustedes son hijos míos, son hijos de la luz. Entonces, obviamente, mi espíritu los va a estar guiando como hijos míos, con mi carácter. O sea, obviamente una persona cristiana, ahí no se puede estar viendo la actitud codiciosa, el egoísmo, esto, los celos, las iras, las contiendas, el adulterio, la fornicación. Eso no puede estar pasando. Porque ahora ya tú pasaste, ¿a qué? Tú pasaste ahora a otro nivel. Tú pasaste al nivel de las grandes ligas, de los ganadores. Ahora tú eres parte de la naturaleza divina. Tú has aceptado la dirección del Espíritu de Dios en tu vida. Y esto es bien importante, mi querido, porque gran parte de la problemática hoy en día de nosotros como cristianos es que nuestras fallas en nuestros testimonios ha hecho también colapsar el Evangelio de Cristo. Y esto se lo digo porque a veces puede ser algo tan sencillo como una pelea, una discusión acalorada dentro de la iglesia, como puede ser algo tan grave como matar a una persona. Entonces, obviamente, el testimonio del creyente es básico, es fundamental. Y lo que la Biblia me está diciendo es que Dios espera que nosotros actuemos como hijos del reino, como príncipes del reino. Vamos a ver otras dos relaciones. Justificación, posesión reclamada de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Santificación, nos rendimos a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, por justificación, Dios dice, Ricardo es mío. Pero por santificación, Dios quiere que yo me rinda a él. Yo pienso que el ejemplo más bonito es el del matrimonio. O sea, yo puedo decirle a cualquiera de ustedes, mire, esa mujer que usted ve ahí, esa es mi esposa. Se llama Hazel. Esa es mía. Mía. Claro, le pertenece a Dios, pero es una forma de decir, esa es mi esposa. Pues yo estoy unido a ella. Ella es mi esposa. Pero yo no puedo ir a reclamarle a mi esposa, mire, usted tiene que hacer esto porque usted me pertenece. O usted va a hacer esto, o usted tiene que amarme porque usted ya es mía. No, a mí me gustaría que ella de manera espontánea venga y me diga, sabes que yo te quiero mucho, que me abrace, me dé un beso, que se rinda. El hecho de que ella es mi esposa me pertenece en el sentido marital, no implica que yo no espere que ella se rinda por amor. Entonces, yo pienso que aquí es lo que está diciendo el Señor. El Señor dice, sí, tú me perteneces, pero yo no te voy a imponer la posesión. A mí me gustaría que tú te rindas, te entregues en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que tú me digas, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy enteramente tuyo. Yo te amo, te agradezco por la vida que me has dado, te agradezco por la oportunidad incluso de vivir, de nacer, de respirar, por el hogar que me has dado, por la familia que me has dado, por el trabajo que me has dado. Aunque he tenido mis luchas, he tenido mis dificultades, pero he podido también ver tu mano detrás y sobre todo conocer el Evangelio. Entonces, Dios quiere que nos rindamos a Él. Él dice, ustedes son míos, pero qué bueno sería que ustedes puedan rendirse. Entonces, por medio de la fe, Dios nos reclama como suyos y nosotros a su vez nos rendimos voluntariamente como un sacrificio santo y agradable. Vamos a ver estas otras dos relaciones. Justificación, no somos del mundo. Yo les
he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificación. Como ciudadanos del cielo, no amamos al mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Excelente. Fíjense que por justificación, ya querido, su ciudadanía cambió. Usted tenía una ciudadanía del planeta Tierra, ahora usted tiene una ciudadanía del cielo de Dios. Usted ahora pertenece a una ciudadanía celestial. Jesús dice, mira, ustedes ya no son del mundo. Estamos en el mundo, sí estamos en el mundo. Fíjate que Jesús le dice al Padre en esta oración de intercesión de Juan 17, Padre, no te pido, no te ruego que los quites del mundo. Ellos están ahí. Ellos tienen que ganar a otros. Ellos tienen que poder hablarles de nosotros a otras personas. Pero ellos no son de ahí. De hecho, ya no adoptan las costumbres y los principios del mundo porque pertenecen a este lado. Ahora, de igual manera por santificación, la Biblia me recuerda y te dice, recuérdate siempre que ya tú no eres ciudadano del mundo. Tú debes buscar las cosas de arriba porque tú perteneces a otra tierra. Es como los embajadores. Cuando usted tiene el embajador de los Estados Unidos de República Dominicana, le ponen un pedacito de tierra aquí en República Dominicana, que es la embajada de los Estados Unidos, y ahí, en este lugar, ese pedacito es Estados Unidos aquí en República Dominicana. Ahora, este señor está aquí, pero no es de aquí. ¿Es de dónde? De allá. De igual manera, la Biblia nos compara a nosotros como embajadores. Estamos en la tierra de paso, pero nuestro hogar es nuestro hogar celestial. Entonces, el aceptar a Cristo implica un rechazo al mundo. Y eso ocurre automáticamente cuando creemos en la cruz. Por santificación, de forma natural, buscaremos las cosas del cielo, las cosas de arriba. Y esto es extraordinario porque nosotros debiéramos pensar más en la tierra nueva. No sé si le comenté a ustedes la historia, siempre la hago en los grupos pequeños, que un día llamé a mi abogado, que es miembro de mi iglesia, y un día a las 4 de la tarde lo llamo, hola, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué pasó? No ha pasado nada. ¿Y qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Digo, no, mira, realmente yo no necesito nada. Yo sencillamente estaba pensando, cuando yo esté en la tierra nueva y hayan pasado 10.000 años, ¿cómo yo voy a celebrar mi cumpleaños número 10.000? Entonces yo dije, déjame llamar a mi abogado a ver si me da una idea de cómo se pudiera hacer una gran fiesta en el cielo cuando yo cumpla 10.000 años ahí rumbo a la eternidad. Entonces yo escuché un silencio del otro lado y yo me reía mucho por dentro y entonces de repente él me dice, es que tú no tienes más nada que hacer. Y entonces yo me reía, bueno, pero pues, no es para allá que vamos, o sea, yo tengo que hacer mis planes de lo que va a pasar en la Tierra Nueva, ¿no? O sea, a veces pensamos tan poco en las cosas de arriba y esto yo lo hice, ¿verdad?, como una pequeña broma para sacarlo también un poco del ambiente. Pero en esencia, la verdad es que pensamos poco en las cosas celestiales, pensamos poco en las cosas de arriba. Estamos tan entretenidos aquí abajo con tantos afanes, tantos papeles, tantos problemas, tanto lío, tanta cosa. Entonces, como que no tenemos tiempo para decir, wow, pero yo voy a pasar la eternidad con Dios, voy a estar viajando por las galaxias, voy a estar conociendo otras creaciones, voy a estar eternamente, wow, adorando a Dios. Excelente, extraordinario. Entonces, es bueno pensar en las cosas de arriba. Es un buen ejercicio. Si un día te pone una buena música cristiana, bien suave, preferiblemente un instrumental, y usted ahora comienza, ¿verdad?, a darle rienda suelta a su ciudadanía, a su país, que es la tierra nueva. Vamos a ver estas dos relaciones también. Justificación. Somos crucificados al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Santificación. Evitamos prácticas mundanas.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, eso está bien claro. Por justificación, el mundo fue crucificado. Ya yo no voy a coligar con los principios del mundo y al mismo tiempo no voy a amar las costumbres ni las prácticas del mundo. O sea, por justificación somos crucificados y muertos a la vieja vida pecaminosa. Una vez muertos a esta vida por santificación, no volveremos a practicar sus costumbres. Veamos estas otras dos relaciones. Justificación. Somos esclavos de Dios. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Santificación. Servimos con gozo a Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor gozosos en la esperanza. Perfecto. O sea, en la vida decíamos que somos esclavos o de Cristo o del enemigo de Cristo, o esclavos del pecado. O sea, entonces la aceptación de Cristo nos convierte en siervos, en esclavos de Cristo que le servimos por amor, le servimos con gozo. O sea, ahora mi esclavitud o mi acción de servirle a Dios, de ser un siervo de Cristo, no es que ahora yo tengo un amo que sigue con muchas cosas pesadas sobre mi vida. No, porque ese amo me ama, entregó su vida por mí. Mi relación ahora con el nuevo amo es una relación de amor. De amor. Nosotros típicamente estamos viendo a Dios siempre como el Dios que me va a castigar y si hice aquello, hice lo otro, eso, otro. O sea, no, Dios va a castigar al que se apartó completamente de él y quiere vivir en prácticas mundanas y no quiere, y ha rechazado el evangelio. Ahora, en la experiencia de vida cristiana, los principios de Dios son principios de amor. Un amigo me decía, bueno, pero el problema es que tú eres cristiano y tú no bebes. ¿Y qué tú crees? ¿Que la bebida es una buena práctica o una mala práctica? Eso, bueno, eso depende. Y venga, tú no has visto nunca, ¿verdad? Un anuncio de promotores de alcohol donde se ven los carros desbaratados y la gente con la lengua afuera, fuera, de la mitad del carro para afuera y la familia muerta al lado. Tú nunca has visto eso, ¿verdad? No, toda una chica despampanante con una copa, con una que se yo, no sé cuánto. Es una barbaridad. O sea, los principios de la palabra de Dios tienen como objetivo proteger tu hogar. Si yo mantengo una relación de adulterio con otra mujer, pues yo estoy afectando a mi familia. O sea, Dios no dice, no adulteres para fastidiarte la vida. Te está diciendo, no cometerás adulterio, porque obviamente si tú has prometido amar a tu pareja, a tu esposa, a tus hijos, pues obviamente si los amas, tú no puedes ahora meterte en un problema de esa naturaleza. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, me voy a dar cuenta que los principios tienen como fundamento, el telón de fondo de los principios de la palabra de Dios son el amor. Y es por eso que yo puedo servir con gozo, porque yo sé que lo que Dios me está diciendo en su palabra tiene como objetivo la protección de mi vida. Pues hay muchas personas enredadas en problemas por sobornos, ¿sí? En juicios de grandes envergaduras, sencillamente porque cuando la palabra de Dios dice, no lo hagas. Entonces, Dios te está protegiendo a través de su palabra. A veces queremos ganar las cosas de manera rápida, pero la vida no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón de 42 kilómetros. A veces yo puedo tardar más tiempo en lograr el crecimiento de la empresa o del emprendimiento que estoy haciendo.
que va a tomar mucho más tiempo, pero los clientes van a ir dándose cuenta de que hacer negocios con esta persona cristiana que tiene temor de Dios es mucho mejor que hacer negocios con personas que no tienen temor de Dios. Hasta que cuando Ricardo dice que va a terminar el 6 de agosto, yo puedo estar tranquilo porque va a terminar el 6 de agosto, aunque tenga que amanecer todo los días en eso. Cuando fulano me dice que va a terminar el 6 de agosto, termina el 6 de agosto del año siguiente. Entonces, obviamente, estamos aquí que la esclavitud que Cristo digamos, aplique en mi vida es una esclavitud que la Biblia llama libertad del pecado. Entonces yo puedo servir con gozo al Señor. En la vida somos esclavos de Cristo y Satanás. La aceptación de Cristo nos convierte en siervos que le sirven por amor. En su experiencia, el cristiano sirve con gozo al Señor. Veamos otra característica más, otra relación más. Justificación. Tenemos vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Santificación. Andamos en novedad de vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Excelente, está bien claro. La justificación trae una renovación total a nuestras vidas, una nueva creación. En la santificación andamos en vida nueva, con un enfoque espiritual que antes no teníamos. Ahora cuando yo voy en mi cosmovisión de buscar la verdad, de dónde vengo y para dónde yo voy, ahora la Biblia me está dando una dirección y me está diciendo, Ricardo, el problema tuyo es que naciste en una situación que te desfavorecía, pero Dios te ha dado ahora una nueva vida, te ha dado un nuevo libro, una nueva historia. Ahora tu libro está en blanco para empezar a escribir la nueva vida tuya. Y yo digo, gloria a Dios por eso. O sea, no importa mi récord de desastres que venían antes de conocer a Jesús, lo que yo estoy diciendo es, en el momento en que llegas a Jesús, tiene que haber un cambio. Y un cambio a una vida nueva. Por eso es que ustedes ven que cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar esas grandes conversiones del apóstol Pablo, como Saulo, el perseguidor de los cristianos, los mataba, los perseguía. Se encuentra con Cristo y dice que inmediatamente es bautizado. Pablo se mete ahora a una iglesia a hablar a favor de Cristo. O sea, es un salto cuántico de un extremo al otro. De hecho, él tenía que afanarse porque la gente no se lo creía. Y se estaba persiguiendo a los cristianos la semana pasada y como ahora estaba hablando a favor de Cristo. Hay una vida nueva. Hay otra historia. Empieza una historia totalmente distinta. A mí me preocupa mucho porque el discurso hoy en día en las iglesias cristianas todavía sigue siendo muy carnal. Yo voy a declarar esto, voy a declarar aquello, voy a declarar prosperidad, voy a declarar aquello, voy a declarar lo otro. O sea, nosotros estamos declarando para que Dios obedezca. Cuando Dios es el que declara y nosotros obedecemos. Una cosa terrible. Tiene que haber una novedad de vida, va a haber un cambio de vida en el momento en que Cristo llega a ocupar nuestras mentes, nuestros corazones. Vamos a ver esta última esta noche, la número 10. Justificación. Hechos obedientes a la ley. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Santificación. Seguimos cumpliendo la ley. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, no son gravosos.
Bien. O sea, por justificación, ¿eliminamos la ley de Dios? No, la ley de Dios fue la que mostró mi pecado y me guió a Cristo. Ahora, por santificación, ahora voy a vivir en armonía con esa ley que me señaló mi condición de pecado, y ahora el Espíritu de Dios me va a guiar en la ruta de esa ley que Él mismo fue el que la escribió. Porque el Espíritu de Dios vimos que es el dedo de Dios. Entonces, obviamente, vamos a estar aplicando los principios de los mandamientos de Dios a la historia de nuestras vidas, en la etapa de la santificación. Entonces, la conversión no elimina la ley de Dios, antes se la confirma. Una vez convertidos, esta viene a ser el modelo para llevar a cabo una vida de obediencia. Terminamos con la historia de un ejemplo de santificación. Uno de los incidentes que más me han impresionado le ocurrió a una señora cristiana llamada Irma, con una de sus mejores amigas llamada Digna. Cierto día ambas se enfrascaron en una fuerte discusión de tal modo que se enemistaron. El inconveniente era que ambas trabajaban y vivían en el mismo recinto escolar. Al cruzarse en múltiples ocasiones, algo inevitable, ambas volteaban el rostro para no tener que saludarse. Cierto día, Digna, la amiga ofendida, le pidió desesperada consejos a Dulce, otra hermana, sobre esta situación. El Espíritu de Dios la estaba inquietando para que se reconciliara con Irma. Dulce le dio el siguiente consejo. Bien, Digna, te sugiero que vayas hasta la oficina de Irma, le pidas perdón y le laves los pies. A Digna le pareció el consejo muy extraño. Aquello implicaba humillarse ante la persona que a su entender la había ofendido. Sin embargo, decidió seguir adelante con el consejo. Digna tomó un lebrillo, ¿verdad?, una poncherita y una toalla, y recorrió todo el recinto escolar hasta llegar hasta donde Irma, quien la confrontó algo molesta. Irma le dijo, ¿por qué andas con agua y toalla en un lebrillo por todo el recinto? ¿Perdiste el juicio? Digna le replicó, no perdí el juicio. He venido a lavarte los pies. Y las dos amigas se reconciliaron, lloraron juntas y se perdonaron la una a la otra, demostrando su amor cristiano. Su amor cristiano. Unos meses más tarde, Dina fallecía en un accidente automovilístico, pero con la seguridad de la salvación. En la etapa de la santificación, estamos dispuestos a humillarnos y dejar a un lado nuestra voluntad para aceptar el carácter de Cristo. Esta señora que decidió lavar los pies de su amiga ofendida dejó a un lado su orgullo y se humilló, logrando la reconciliación. El creyente justificado que vive en santificación tendrá el carácter de Cristo, de tal modo que seguirá los pasos de Cristo mientras estuvo en la tierra. Vamos a ver 1 Pedro 2:21 para que ustedes vean qué dice la palabra de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Fíjense entonces que Cristo vino a la tierra y nos dejó un ejemplo. Cómo vivir la vida en la tierra. O sea, es importante que sepamos que Cristo siempre anduvo en santificación, lleno del Espíritu de Dios. Miren que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Cristo, siempre lleno del Espíritu Santo, se manifestó el fruto del Espíritu. En Cristo se manifestaba el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos estos elementos, si ustedes recuerdan, son parte del fruto del Espíritu. Habíamos dicho que el fruto del Espíritu es el amor y que el amor está compuesto de estos elementos. Ahora, vamos a ver una serie de textos para ver si en Cristo se manifestaron todos estos elementos, ¿verdad?, todos estos principios aquí del fruto del Espíritu. Se manifestó en Cristo el amor. Vamos a ver Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No, nos amó Cristo, le dice que Él nos amó, y Cristo se reflejaba el amor. O sea, Cristo vino a revelar el carácter del Padre, su amor para con nosotros. Se manifestó en Jesús el gozo, en 15:11.
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se manifestó en Jesús la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Era Cristo paciente, se muestra la paciencia de Cristo, la paciencia de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es nuestro Dios benigno y bueno, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. es bondadoso el Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quién tenía Jesús fe? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Era Jesús manso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenía Jesús dominio propio, quería siempre hacer su voluntad. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ustedes pueden ver entonces que Jesús, lleno del Espíritu Santo, en Cristo se manifestaban los principios del fruto del Espíritu. Y es por eso que Jesús dijo en Juan 13:15, Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. gloria a Dios. Bueno, mi respuesta al tema. Se puede distinguir claramente la diferencia entre la justificación y la santificación en la experiencia del creyente. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que la justificación por la fe y la santificación por la fe juntas conforman la salvación por la fe. Formulamos también la expresión matemática: justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación por la fe. Dicho de otra manera, justificación por la fe, aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador y Redentor, y luego participar del bautismo y recibir el perdón de los pecados y la presencia del Espíritu Santo en mi vida, es igual a salvación por la fe. Aprendimos también que el bautismo da inicio a la experiencia de la santificación, donde cedemos el control de nuestras vidas al Espíritu de Dios. Y vimos entonces que aquí los dos elementos están trabajando juntos en la experiencia de vida nuestra, y todavía al Evangelio le falta remover el hecho de que el pecado está presente en nosotros. Además aprendimos que tanto la justificación como la santificación se aplican diariamente en la vida del creyente hasta que Cristo venga. Quiere decir que diariamente mi pecado debe ser confesado y perdonado, porque todavía en la etapa de la santificación ocurre el momento en que yo me desconecto de Cristo, y cuando me desconecto, peco. Y cuando peco, mi pecado tiene que ser lavado en la sangre del Cordero, tiene que ser justificado, tiene que ser perdonado. Así como el pecador en el Antiguo Testamento llevaba un cordero que moría en lugar del pecador por esa ofensa, de igual manera, cuando yo cometo un error, mi pecado tiene que ir a la cruz. Tiene que ser llevado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Diariamente yo debo morir al viejo Ricardo, morir a la vida vieja que traía hasta que me convertí, y diariamente yo debo pedir la dirección del Espíritu de Dios en mi vida. Y finalmente comparamos 10 aplicaciones, tanto por justificación como por santificación, que son efectivas en el creyente por aceptar la cruz y por permanecer en Cristo. Vamos a ver en Génesis, nos lo puede leer rápidamente: justificación y santificación, una y una. Justificación y santificación. Somos muertos al pecado, no damos lugar al pecado. Vivos ante Dios, vivimos para Dios. Somos legalmente justos, vivimos justamente. Adoptados como hijos de Dios,
actuamos como hijos de Dios. Posesión reclamada de Dios, nos rendimos a Dios. No somos del mundo. Como ciudadanos del cielo, no amamos al mundo. Somos crucificados al mundo. Evitamos prácticas mundanas. Somos esclavos de Dios. Servimos con gozo a Dios. Tenemos vida nueva. Andamos en novedad de vida. Hechos obedientes a la ley, seguimos cumpliendo la ley. Y gloria a Dios. Mañana estaremos viendo otras 10 relaciones para que podamos tener entonces todo el cuadro completo. Amén.